Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión del programa Perfiles en Formación, charlas sobre educación artística en las artes escénicas, en esta temporada dedicada a la danza contemporánea. En este ciclo estamos dedicándolo a la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del IMBAL, cuya sede está ubicada en el Centro Nacional de las Artes. Y bueno, pues hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de Rocío Flores, que es una profesional de la danza, que como maestra, bailarina, coreógrafa, asesora y miembro del jurado de diversas convocatorias profesionales del FONCA, nos acompaña esta noche y le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jaime? Muchísimas gracias por la invitación. Pues para nosotros es un gran gusto tenerte aquí porque queremos como complementar de las diferentes asignaturas en sus diferentes análisis y sus diferentes perspectivas de lo que conforma, en este caso, un colegio de maestros en una escuela como la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea. Así que pues la intención pues es esa, la que en algún momento tú y yo nos pusimos de acuerdo como para darle énfasis a la filosofía de la enseñanza que cada maestro ha mantenido durante años. Para empezar, Rocío, pues es importante que algunas generaciones sobre todo que ven mucho este programa, que son alumnos, que son estudiantes de danza, te conozcan. Entonces, háblanos de tu trayectoria artística, maestra, y cómo de ahí llegaste, por supuesto, a la carrera como docente. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues yo empecé a bailar en edades tempranas y tuve la enorme fortuna de ser invitada muy joven a trabajar haciendo espectáculos como solista y tal, allá en la Casa del Lago y tal. Y posteriormente, en un taller con el maestro Abramo Seransky, en un taller de teatro, se organizó una formación para empezar a hacer trabajos creativos y tal. Y a partir de ahí yo tuve la inquietud de elaborar una pequeña compañía y entonces participé en el INBA One de aquella época, INBA One, y tuve la dicha de ganar el premio, de tener ahí un lugar. Y a raíz de eso empezó mi carrera, se formó un grupo al cual me invitaron también a trabajar, que se llamaba Teatro del Cuerpo. Fantástico, ¿Cómo no? bajo la dirección de la entrañable, maravillosa maestra Parailda Sevilla. Entrañable, querida, bueno, todos los elogios para mi maestra, mi maestra. Y bueno, déjame decirte que además acompañada de personalidades muy importantes que ahorita siguen vigentes en la danza contemporánea, eh, además entrañables todos, éramos un grupo aguerrido, un grupo con mucho impulso y con muchos contactos de gente de danza, de teatro, de diversos filósofos, pintores, músicos, Juan Arturo Brennan, Abramo Seransky, en fin, era un grupo muy afortunado. Eh, el tiempo transcurrió, yo también estuve bailando invitada en otros grupos, también de mucho prestigio en esa época y actualmente. Y después empecé una carrera como solista y seguí trabajando invitada. Y pues actualmente así hacemos un recorrido veloz. Estoy trabajando con la maestra Pilar Urreta, trabajo con su compañía, afortunadamente soy invitada por esa compañía, me siento muy honrada por ello y formo parte de la compañía fantástica Notable Teatro del Movimiento bajo la dirección de la maestra extraordinaria Lidia Romero, con un grupo también entrañable de compañeros.
La danza me ha tratado muy bien, soy muy afortunada, soy muy dichosa y no me queda más que regresar todo eso a través de lo que hago y en este caso lo que nos convoca es hablar de la docencia y déjame decirte pues que sí, en efecto, tengo esta gran deuda de regresar todo lo bueno que me ha pasado a las generaciones que afortunadamente se encuentran conmigo. Déjame utilizar un poco como para ya entrar justamente en ese campo en el que ahora estás en ese retorno hacia dar más en esta pues carrera tan noble como es la docencia, en la que tú me anotas algo aquí que yo lo voy a leer porque me parece como que es un punto importante con el que empiezas justamente un texto que me enviaste. Dice, la danza, el movimiento como caminos infinitos de investigación personal y universal, como crisol que refracta la vida de los seres humanos. Creo que ahí se contiene mucho de lo que sería tu filosofía como intérprete, por supuesto, pero a la hora de transmitir pues ese legado de todas estas experiencias de tu maestra misma, Farailda, en una materia que curiosamente me dices que tu asignatura es de clásico. Así es, en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea imparto la asignatura de danza clásica en diferentes niveles. Exacto. Y esto para la carrera de, ¿cómo es la carrera de ejecutante? Es la carrera, la licenciatura en danza contemporánea. Licenciatura en danza contemporánea que forma excelentes bailarines. Ahora, Extraordinarios y bailarines. que lo podemos ver ya ahorita en la escena internacional. Pero dentro de esto, de este campo, siendo tú una bailarina que se ha desempeñado y se destaca como bailarina de danza contemporánea, ¿cómo abordas la danza clásica? Bueno, me parece que la danza clásica es muy noble y que tiene muchísimo que aportar. Son una serie de saberes finos y profundos que el estudiante de danza habrá de aplicar después en toda su formación y posteriormente en la escena. Es una manera de escuchar tu cuerpo con mucha sabiduría, con mucho respeto y potenciar esas habilidades después en el tiempo y en el espacio. Voy a aprovechar que, bueno, aparte de toda esta, pues, parte que corresponde a la técnica como tal de la danza, también está esa parte que corresponde a la educación. Pues tuve la fortuna de compartir contigo la licenciatura, aquella famosa en la ESAI, que bueno, se desarrolló en un programa especial, educación artística. Aparte, pues tú hiciste una maestría también en ciencias de la educación y luego un doctorado en educación, maestra. Caramba, yo creo que tú nos vas a poder dar otros elementos que cuando uno se topa con las ciencias de la educación, uno corrobora cosas que uno hacía intuitivamente. Bueno, eso a mí me pasó. No, de pronto yo me daba cuenta que sí había yo mantenido durante muchos años una cierta línea de cómo yo transmitía a mis alumnos lo que yo había aprendido y cómo propiciaba el aprendizaje y me di cuenta que, pues, que podía tener que ver con, por ejemplo, el abordar la educación en base a la problematización o con una línea que tuviera que ver con el constructivismo. ¿De qué manera piensas tú que entender estas líneas de educación a ti te sirvieron, te complementaron y qué es lo que te gusta para hacer como, pues, no, más allá de hacer un movimiento con el cuerpo, ¿tú utilizas algo como eso en toda esta formación académica que tú tienes? Me parece que sí, definitivamente. De manera transversal todos estos aprendizajes se van permeando, no lo puedes evitar. Y coincido con lo que dices, muchas cosas las implementamos de manera intuitiva y qué bueno, porque la intuición es la principal compañera de un docente, así lo considero. Eh, Hay una serie de aprendizajes que acentúas, que recoges de toda esta información con el único afán de ser un poco más clara y más cercana al proceso de los estudiantes.
Una de las cosas que a mí me importa mucho resaltar en el aprendizaje de los estudiantes, muy a la manera de Dewey, es entender que estos personajes son seres sensibles, complejos, ¿no? Como diría Morán, y esa complejidad no puede quedarse afuera de la puerta del salón, todo lo contrario. Esa complejidad se tiene que considerar. Ujú. No es que pretenda ser psicóloga, ni mucho menos, para nada, cada cosa en su lugar, pero hay una serie de elementos que no se pueden soslayar en la formación de un estudiante de danza, de un estudiante de arte, porque son seres por demás sensibles, son seres especiales. Y lo que nos corresponde a nosotros no solamente es enseñarles y abrirles la ruta para que ellos construyan los aprendizajes, sino empoderarlos, fortalecerlos, hacerles saber que por el simple hecho de voltear los ojos hacia el arte, ellos tienen un potencial. Y lo único que nos toca es decirles como por dónde, hacerles saber que sus intuiciones son valiosas, que tienen que voltearse a ver para resaltar todo lo bueno que tienen y simplemente distinguir cuáles son aquellas áreas de oportunidad en las que deberán trabajar. Por supuesto, también dejar muy claro que la disciplina, la conciencia, la constancia, el amor a lo que haces son fundamentales. Sin ello es muy difícil que logres la construcción de algo. Y no solamente en el terreno de las artes, en general, quieras hacer. Claro. Cuando nos enfrentamos a esa complejidad de la que tú hablas y ya nos acercamos a los territorios en el que el intérprete, sobre todo más en esta época donde ya hablamos más de intérpretes, es decir, de creadores que no solo ejecutan una técnica como tal, y ya los bailarines ya son capaces pues no solo de recibir instrucciones de un coreógrafo, sino también de moverse en base a sus propios impulsos, pero también a sus propias ideas y cómo eso lo pueden confluir hacia un discurso. En este caso, maestra, desde tu punto de vista, en esta complejidad, ¿de qué nos puede servir, por ejemplo, algo como la semiótica? Algo que hace esta construcción de realidades y que puede encaminarse hacia una posible creación. Te lo digo porque hay quienes dentro de esto aplican esto a la creación, sobre todo también a la creación escénica. ¿Qué opinas, maestra, cuando ya hablamos de Claro. esa complejidad y podemos decir cómo tú podrías ayudar? Obviamente no ponerlos a los chicos a estudiar semiótica o este tipo de cosas, pero yo creo que sí, ¿no? En el fondo hay como una posibilidad de ayudar. Por supuesto, lo que está señalando es súper importante porque hay una transferencia de códigos de información y justamente en la labor artística, en esta construcción de la imaginación, en el desarrollo de la creatividad, todos estos elementos semióticos se van transformando y se van trasladando hasta convertirse en movimiento, en gesto, en desplazamientos, en impulsos, por supuesto. Eh, y quisiera regresarme un poquito en esto que estabas comentando. Ahora, por supuesto, los intérpretes tienen un gran compromiso, pero creo que esto data desde mucho tiempo atrás. El mismo Nover hablaba de la importancia de que los bailarines no fueran simples repetidores, sino que se les permitiera modificar de acuerdo a su sensación, a su emoción, a su intención y que el movimiento tuviera esta libertad de tener pequeñas variantes, pequeños ajustes que lo hacen mucho más humano, mucho más certero en cuanto a comunicación, en cuanto a intención. Entonces, los nuevos estudiantes y especialmente los estudiantes de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea tienen un gran compromiso al respecto y afortunadamente salen dotados de muchas herramientas para poder enfrentar estos retos escénicos y no solamente para poderlos enfrentar, sino interesados en enfrentarlos, comprometidos en enfrentarlos, ¿no? Y también con la posibilidad de proponer nuevas maneras,
no nada más desde la experiencia eh, sensorial, están Ujú. buscando otras formas y eso, muchas más de las que ya se mencionan, que si desde la forma o desde el impulso o desde el gesto o desde la emoción, ellos están buscando nuevas maneras de decirse, de manifestarse en el escenario. Efectivamente, lo vemos, pues ahora, y no quiere decir que antes no pudiéramos verlo, pues toda esa, toda esa historia que está detrás, desde la danza moderna con nuestros abuelos hasta la danza Así es. contemporánea, en cada una de estas facetas. El mismo teatro del cuerpo me parece que se fue hacia unos territorios que en ese momento eran así como muy particulares. Y por eso yo sí quisiera creo que el fenómeno del teatro del cuerpo, una concepción, además siendo la maestra Farailda también una excelente maestra de danza clásica, con una técnica Vaganova, me parece, en la escuela rusa, y sin embargo, yo pude ver dos espectáculos siendo, pues apenas empezándome a interesar en esto, y la verdad es que yo, seguramente que te vi ahí, sin conocerte, y yo quedaba impresionado porque había una cuestión ahí que sí me significaba, es decir, había cosas complejas ahí, pero también me conmovía. Es decir, lo que estaban haciendo era real. No estaban fingiendo, no estaban pretendiendo estéticamente una voz, una cuestión hermosa. Y mira que no me acuerdo de los nombres de las obras, pero lo que sí es que mantengo esa sensación de algo poderoso, pero muy significativo. Ahí, disculpa que me vuelva hacia atrás, ¿cómo No, explicaríamos no. un trabajo como este? O sea, ¿cómo lo explicaríamos desde donde lo estamos analizando ahora en relación con la enseñanza? Claro, bueno, como te mencionaba hace un momento, éramos un grupo de gente muy inquieta, que teníamos la fortuna de estar acompañados con un grupo de gente muy interesante entre artistas, filósofos, ¿no? Eso despertaba mucha inquietud, nos confrontaba, teníamos largas y largas mesas de trabajo, como se hace ahora, ¿verdad? Y se discutía mucho, se hablaba del gesto, se hablaba de romper cánones establecidos, como siempre, ¿no? Siempre estamos tratando de romper, de innovar, de buscar, y no por el hecho de ser los innovadores, sino por la curiosidad, por la necesidad de buscar otras alternativas. Fara siempre fue una gente muy inquieta, muy creativa, de una mente poderosísima y también de un espíritu muy, muy noble, que si bien tenía una voz clara, también tenía la generosidad de dejarnos ser y abrir y proponer y bueno, teníamos mucha cercanía con grandes personalidades. Te hablo de Oceransky, te hablo de Eugenio Barba, que Gracias. estuvo muy cercano a nosotros, José Ferescuri, Juan Arturo Brennan, en fin, tantas y tantas grandes personalidades. Eh, tuvimos mucha cercanía con algunos otros grupos de teatro, el Tascabile de Bérgamo, la Fura del Sbaus, en fin, había ahí como un intercambio de ideas, de reflexiones que nos mantenía la chispa muy, muy encendida. Me acuerdo, una de estas obras que fueron cruciales en Teatro del Cuerpo fue La Folía, Eso te voy a de, decir, ajá, de la Fara, folia. que después tuvo muchos opus en los cuales hicimos grandes, grandes modificaciones. Y como una anécdota curiosa, me acuerdo otro personaje también entrañable, Mario Delgado, que era un director de teatro peruano de un grupo muy reconocido que se llamaba Cuatro Tablas, que era como, ellos conocían al grupo Rajatabla, y entonces ellos se llamaban Cuatro Tablas porque empezaron así justo, ¿no? Que solo tenían cuatro tablas para hacer un foro y tal. Y bueno, nuestros ensayos eran fascinantes en el estudio de Farailda y
teníamos la fortuna de invitarlos y eran así cuando cerraba el estudio, los domingos o los sábados en la noche y poníamos velas y llegaban todas estas personalidades, Eugenio, y llegaban a ver nuestros ensayos. Bueno, era, ¿qué te puedo decir? Lo recuerdo, y se me llena el alma, ¿no? De volver a recordar esos momentos. Y claro, por supuesto que de ahí salían ideas y todo se podía, nos animábamos a hacer lo que queríamos hacer, ¿no? Como ahora los jóvenes lo Ujú. siguen haciendo. Ahora hay gente también súper inquieta y todos están haciendo cosas. Sí, me siento muy orgullosa de haber tenido la fortuna de pasar por esa etapa y por eso ahora aplaudo, impulso y me siento eh, comprometida a apoyar a los chicos que sigan en esto, ¿no? Que sigan con estas inquietudes y Es una tratando de manera, romper y buscar sus caminos. Perdón. no, discúlpame, iba a decir, es una manera de retribuir también, ¿no? Claro. Y que bueno, son experiencias que bueno, sí se quedan en uno. Sí me vino a la mente, por cierto, lo de la folía. No, no me atreví a decirlo porque dije no lo vaya a equivocar, pero fue justamente esa obra, esa fue la obra que a mí me conmovió tanto. Yo después me volví a encontrar con Farailda, muchos años después, y yo le debo también mucho a Fara, porque ella le abrió el espacio a nuestro laboratorio de artes escénicas en un tiempo en el que tuvimos una sede, que pudimos dar talleres. Y pues desde aquí nuestro saludo a la maestra Fara, que ya la estamos Ah, convenciendo para una emisión especial que vamos a hacer para justo wow. no escuelas profesionales formales, sino justo opciones de educación no formal en academias importantes como la misma, el centro de la maestra Farah Dansjáfora. Bueno, maestra, pues vamos a pasar ahora a otro tema en el que donde, de todo este pues de esto sustento. A mí me interesa mucho, y no, sin dejar de aprovechar lo que te decía yo hace rato, de tu gran formación, cuando se trata de elaborar planes de estudio y encauzarlos en este momento, siendo tú también asesora en eso, ¿qué es lo más importante tomando en consideración la formación de la danza contemporánea hoy? Sé que las cosas han cambiado mucho, o sea, hay como incluso hasta las técnicas, ahora que están de moda las técnicas somáticas, por ejemplo, ¿no? Que ya habían estado mucho tiempo antes, pero como que se están tomando más en consideración. Antes, bueno, solamente podría estar, pues, técnicas muy específicas como Graham o Limón, pero en este momento, ¿hacia dónde tendríamos, o tú consideras que es, considerando esta cuestión de un buen plan de estudios en una escuela de danza contemporánea? Bueno, yo creo que lo primero es poner en el centro al ser humano como punto de partida. A este ser humano que desarrolla habilidades para escucharse, para entenderse, para protegerse, y me refiero a salud corporal, ¿no? A que la biomecánica la comprendan y que esto les permita cuidar su cuerpo. Creo que esto es muy importante como punto de partida. Eh, Después este conocimiento tiene que ir dosificando las cargas de trabajo para que estos cuerpos vayan tomando rumbo y madurándose así como el arroz al vapor, poco a poco, ¿no? Y que realmente lleguen a explotar todo su potencial. No querer correr sin antes saber caminar. Es muy importante que en el centro esté el ser humano con toda su complejidad y que haya un desarrollo gradual, consciente, para, por supuesto, llegar a desarrollar sus habilidades al máximo. ¿Qué me dices, maestra, de el momento tan difícil? Y digo, mira, yo lo viví en la licenciatura en coreografía, cuando estuve como docente de la materia de teatro aplicado a la danza, de la evaluación. De ese momento en el que, sobre todo en los finales, donde ya el bailarín va a egresar, quizás en coreografía es un poco diferente porque son otras complejidades,
Pero en el claro. caso de la danza y de la ejecución y de la interpretación, eh, ¿para ti qué es lo que lo determina? Ya me dijiste, por supuesto que el eje central es el ser humano, no es solamente una mecánica de cuerpo que se mueve, pero porque ahí hay una cosa, es como lo que por ahí en Pina Bausch decía, no me interesa el bailarín que se mueve, sino saber cómo y qué lo mueve, ¿no? ¿Qué me Exacto. dices en cuanto a cuando llegamos a ese momento que tenemos que evaluar al alumno en qué? ¿Cuál es la base? ¿Cuál sería, por lo menos que para ti es importante en considerar? Claro, bueno, existen una serie de criterios que a nivel colegiado se establecen y que, bueno, si son acuerdos, pues habrá que apegarse y tomarlos en cuenta. Sin embargo, siempre está también el criterio personal y a mí me importa mucho el compromiso que tiene el alumno consigo mismo y el compromiso que tiene el alumno con el grupo, entendiendo el grupo como esos compañeros de viaje, ¿no? Sin los cuales su proceso no sería el mismo, ¿no? Todo este andamiaje que les permite seguir adelante. Me importa mucho el individuo en relación a él mismo. Por supuesto, también en relación al grupo y a lo que se consigue, a lo que se persigue, a los objetivos, etcétera, pero el individuo en relación a sí mismo, cómo se plantea, cómo se entiende él mismo, cómo está avanzando sobre sus propios pasos, eso me parece fundamental. Eh, que el alumno desarrolle conciencia de sí mismo, que el alumno vaya desarrollando también su personalidad creativa, escénica, en la materia que sea, aunque sea una materia de técnica, con mayor razón, cómo él va entendiéndose y al entenderse, eso lo demuestra en su hacer. Para mí eso es muy importante, porque entonces poco a poco se va despegando del docente y va tomando las riendas, se va apropiando, se va haciendo él a sí mismo. Y eso es lo fundamental, eso es lo que desearía yo que todos los estudiantes tengan, ¿no? Esa independencia. Y solamente se logra si, bueno, a lo mejor se logra de muchas maneras, pero una manera de lograrlo es teniendo esta escucha personal, esta observación constante, decía Jerzy Grotowski, como el observador que siempre está pendiente de cómo te desenvuelves, cómo te desarrollas en la escena y también en tu práctica constante de entrenamiento. Aprovecho ahorita esta mención que haces porque todo eso me hiciste pensar justamente en esta... él nos decía mucho en relación con la diferencia entre conscience, en inglés, conscious y consciousness, ¿no? O sea, la conciencia de sí. Y que implica también una manera de percibir en ese entorno de lo humano, lo que está alrededor, y por supuesto a nosotros mismos. Y algo que, digo, que nos ponía como en jaque siempre con él, era el hecho de tres aspectos de los que me gustaría si me puedes comentar algo al respecto. En el equilibrio entre, por supuesto, una técnica, ¿no? El trabajo con Grotowski, por ejemplo, era como un rigor muy, muy, muy fuerte en cuanto a una técnica precisa. De hecho, él no hablaba de un arte del actor, sino del oficio del actor, del ejecutante, del que hace. Y por otro lado, y que además debe ser un desempeño muy, muy preciso, con mucha limpieza técnica. Por supuesto, una estética. En este caso, pues uno decide hacia dónde puede ser atraído, ya sea porque los temas nos interesan tratarlos de una u otra manera, pero siempre va a haber una estética que va a determinar vamos a decir, la forma con la que vamos a llegar con ese esqueleto de la técnica. Pero a la otra parte, y que ahí es donde muchos a veces no podían continuar si no había ética, en el sentido de una verdadera honestidad, de una verdadera entrega, no nada más una cuestión de querer demostrar a través de la técnica una gran belleza y querer sobresalir únicamente, sin antes realmente obrar esta parte de ese comportamiento de uno, donde uno
no necesariamente se juzga, pero sí encuentra una manera de ser honesto, de ser sincero, de la entrega total. ¿Qué opinas, maestra, respecto al equilibrio entre estos tres aspectos en el trabajo del intérprete en artes escénicas? Claro, pues es un equilibrio fundamental. Fíjate que ahora yo soy la que se regresa. En Teatro del Cuerpo hablábamos mucho, yo planteaba un término que era esta especie de inocencia cognoscitiva. Es Ay, decir, cuando ya te adopta, cuando eres capaz de asimilar una serie de aprendizajes y si fuera a ser un desempeño escénico, una serie de elementos que van a brotar en el escenario, eh, los haces tan tuyos que ya no los piensas, que solo los vives, que solo te subes a la barca y dejas que la barca vaya, ¿no? Por el impulso del agua. Para llegar a eso son años, son horas, y es necesaria esta escucha de la que hablaba yo hace un momento, este compromiso, esta ética, esta vivencia estética que tú la tienes que estar cultivando desde tu entrenamiento y cuando estás en la escena de la mano de tu director, tendrás que estar buscando esa experiencia, vivirla, sentirla, para entonces poderla proyectar. Eh, la ética, por supuesto, tiene que ver con el compromiso que tú estás adquiriendo para esto. Y ese compromiso se vive de muchas maneras, porque tampoco tiene que entenderse como algo solemne, sí, pero también tiene que ser algo disfrutable, tiene que ser algo que te llene el alma, que cada día digas, claro que quiero ir a mi ensayo y a mi clase, y por supuesto quiero ir a dar clase, que te haga sentir bien, que te vibre, no es un castigo ni es para nada, tiene que ser entonces de mucho gozo, de reinventarte, de recrearte, y también existirán sus puntos de declive, por supuesto, somos seres humanos, pero tener elementos para siempre volver a levantarte y a disfrutarlo y a tener claro que esto es lo que quieres, que es un privilegio dedicarte a esto. Sí, ese equilibrio del que hablas es fundamental. en esta, ahorita que justamente hablaste, me hiciste pensar ya en el penúltimo tema de la charla. Entonces, pues viendo la historia de todos mis invitados, siempre han empezado como pues esos artistas que en una gran carrera le dieron todo para este equilibrio de las tres fuerzas o estos tres aspectos y más, ¿no? Es mucho más complejo, pero que llegan a ese momento en el que les toca enseñar o más que nada propiciar el aprendizaje y que a veces implica pues una cosa muy conductual, ¿no? Digo, muy de tienes que moverte de una determinada manera porque así es la técnica en la danza. Es decir, uno tiene que llegar como a ciertos elementos que son muy objetivos a nivel de la mecánica del cuerpo, ¿no? Y de su dinámica. Pero, ¿qué más? ¿Tú qué consideras para todos estos jóvenes que de pronto ya los vemos dando clases, ahora más está de moda porque es una necesidad empezar a dar clases también, porque a lo mejor ya daban clases, ¿verdad? Pero, ¿qué es importante cuando uno empieza? Es decir, pues quizás no todos vamos a tener una licenciatura en educación, una maestría en educación y todavía un doctorado, porque bueno, pues esas decisiones nos llevan todavía mucho más lejos y aportamos de otra manera, como lo es tu caso. Pero para un joven que recién acaba de egresar de una escuela y que empieza a dar sus clases, además de la técnica, ¿qué otros elementos debe considerar para realmente estar dentro de esta ética como maestro? Claro. Fíjate que yo creo que dentro de esta aparente rigidez de la técnica tiene que estar presente la libertad del que ejecuta. El alumno siempre que tiene que tener un grado amplio de libertad en lo que hace.
De ninguna manera tendría que sentirse o en una camisa de fuerza, no. Son lineamientos que justamente te permiten ser más libre y llegar, tener alcances mucho más amplios. Lo que yo sugiero es no dejar de observar al estudiante en su complejidad, observarlo no nada más en los rangos físicos y técnicos, sino observar esa otra faceta que tienen y encontrar esa pequeña orilla por la cual tú te puedes meter para potenciarlo. Encontrar ese resquicio por el cual tú puedes acceder a, a, su, a su mundo interior para hacerlo más rico y hacerlos más seguros de sí mismos. Yo estoy segura de que en un ambiente de aprendizaje, si tú promueves la confianza, la libertad, la calidez inclusive, por qué no decirlo, el alumno se siente mucho más acogido para abrirse, para darse, para poder explorar dentro de sí mismo. Mm, eso no está peleado con la disciplina, eso no está peleado con el rigor, de ninguna manera, al contrario, eso lo que permite es que el alumno se confronte con sí mismo y se dé cuenta que no necesita un dedo incisivo para dar más, sino que esa es una necesidad personal. Entonces, lo que yo podría humildemente sugerir es que siempre abramos todos la observación, que siempre estemos en el aquí y ahora, en el momento de dar una clase, que haya una entrega completa, que estés ahí para ellos, para sentirlos, para escucharlos, para atenderlos. Eso es lo único que yo puedo sugerir. Maestra, pues es todo, todo un campo en el que pues hay como esa gran capacidad para poder pues esencializar, yo digo yo, ¿no? O sea, en la esencia de lo que puede ser esos momentos que se simplifican a la hora de estar en frente a un grupo, que cuando uno llega, me acuerdo como platicaba Peter Brook, que como director alguna vez llegó joven con su plan de dirección y no le funcionó. No le funcionó hasta que se puso frente al grupo, frente a seres humanos con los cuales dialogar. Maestra, por último, pues en medio de esta pandemia, de esta situación que pues nos ha obligado y te ha obligado a ti y a muchos otros profesores y alumnos a tenerse que enfrentar a esta especie de soledad y distanciamiento y que nos está pues nos ha amenazado durante tanto tiempo, pero que también nos ha abierto muchas oportunidades para hacer pues todo eso, hacer esta entrevista simplemente la estamos haciendo gracias, a pesar de que tú estás en tu casa y yo estoy aquí en los estudios de Danzanet, para poder estar en contacto. ¿Con qué cerramos, maestra, con un mensaje para estas juventudes, para estos momentos que estamos viviendo y qué podríamos esperar si es que vamos a entrar a una nueva realidad, incluso como docentes, o qué es lo que tenemos que mantener? ¿Cuál es esa esencia de la que podemos darles a estos chicos para que aguanten? Porque yo sé que sí, les ha resultado por todos los que me han platicado, todos los maestros que han platicado por aquí, maestras, de que ha sido duro para ellos, pero han logrado, gracias a ustedes, maestra, entrar a esta otra manera pues, de ver esta realidad que estamos viviendo. Pues gracias a nosotros y gracias a ellos mismos, a su disposición, a su cariño por lo que hacen. Yo lo que les diría es que en momentos como estos, de pandemia, de crisis mundial, el arte es fundamental. Yo cerré mi ciclo escolar diciéndoles que lo que están haciendo es muy importante y que en estos momentos es más importante todavía y que estamos dispuestos a generar las posibilidades que sean para que la danza siga viva. Debo decir también que tengo toda la esperanza de que vamos a salir de esta situación completamente fortalecidos. Exacto. Y que todo esto no van a ser más que insumos para la creación, para desenvolverse, para encontrar rutas
confrontación con los seres humanos. Esto nos va a dejar mucho y esto se va a ver reflejado y ya lo estarás grabando tú mismo como Danzanet y muchos más estaremos disfrutándolo. Estos van a ser insumos que van a detonar el imaginario de los creadores y me quiero imaginar el primer día cuando ya regresen a un salón de clases y cuando ya regresen a las prácticas escénicas. Bueno, el júbilo, el júbilo. Entonces es como estar recargándose y ir madurando y ir esperando ese momento para que, bueno, estalle en toda su plenitud y en todo su esplendor. Y yo les diría que mucho, si bien estamos en crisis, no se ha perdido todo, por supuesto, no, nada, estamos listos para echar para adelante y vendrán tiempos mejores sin lugar a dudas. Y que estos son momentos de unidad, de reflexión, de poner en juego nuestra creatividad, el amor por lo que hacemos y el gusto por lo que hacemos. Y nada, que echen para adelante, porque esto no se acaba aquí. Exactamente, maestra. Qué hermoso manera de verlo así. Te agradecemos, perdón, te agradecemos mucho esta charla. Pues yo siempre pregunto si hay algo que no pregunté o algo que quieran añadir. ¿Tú tienes algo más que añadir, maestra? No, nada, simplemente agradecerte en verdad la oportunidad. La NDCC es una gran escuela y tiene unos egresados maravillosos que están insertos en todo el ámbito nacional e internacional. Los frutos de la escuela son magníficos y pues que con gran orgullo seguiré trabajando con todo el amor en esta fabulosa institución. Así es. Pues lo mismo siempre yo dije cuando pertenecía a ella y que a mí me dejó una gran huella, realmente una gran enseñanza dentro de ese camino que pude hacer y que gracias a eso pues yo continúo, mira, aquí, siendo yo gente del teatro, Claro, claro, estoy, claro. estoy todavía, no puedo dejarme de estar juntos, aunque en distancia ahorita en este momento, pero estamos cumpliendo una misión que nos hemos propuesto porque considero que de estos temas pues ha estado saliendo pues mucho, muy material de experiencias y de transmisión de conocimientos de esta manera tan noble como lo hacen ustedes pues en el campo que cada quien pues ofrece en sus respectivas escuelas. Maestra, muchísimas gracias, nos estamos viendo próximamente. No, al contrario, y muchas gracias por lo que estás haciendo. La escuela es una oferta plural con maestros extraordinarios, todos ellos con grandes, grandes, grandes trayectorias. Soy muy afortunada también de estar rodeada de artistas y profesionales de la danza como compañeros de trabajo en la NDCC. Muchísimas gracias, Jaime, gracias por esta labor, sigue con ella y que no te roben los del teatro. No, Ya hombre. eres más de la danza. Ahí estamos, todavía tenemos esa relación, por supuesto, tenemos el canal Teatralia TV, donde también hacemos este tipo de labor, pero más estoy apasionado por la danza. Así es que muchas gracias, maestra, hasta luego. Gracias a ti. Y bueno, pues hemos terminado con esta emisión especial, dando las gracias a maestra Rocío, Rocío Flores, quien siendo docente de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, estuvo con nosotros en esta ocasión. Por supuesto, gracias a la misma escuela que nos ha facilitado todas estas entrevistas para poderlas llevar hacia ustedes. Nos vemos hasta la próxima emisión.